Bien, ahora vamos a ver otro teorema. Teorema de Millman. Un teorema sencillo, pero sabiéndolo aplicar o buscando dónde se puede aplicar nos va a ayudar bastante, ¿no? Entonces podemos tener la siguiente red, por ejemplo, R1, aquí B1, R2, aquí B2 y así sucesivamente, ¿no? Más ramas donde se tenga resistencia y fuente de tensión, ¿no? Y por acá, por ejemplo, hasta llegar a, bueno, pongámosle RNBN, pongámosle así. Y por acá supongamos que tenemos una RL. Entonces, en primera instancia, ¿no? Como primera parte, podemos nosotros verificar que toda esta red tiene dos nodos. Ya, a partir de ello podemos, si es que queremos, ¿no? Si es que, por ejemplo, necesitamos hallar algo en esta resistencia de aquí, entonces podemos aislarla y toda esta subred la podemos podemos hallar un equivalente que sea una resistencia equivalente con una tensión equivalente. Y después agregarle acá la resistencia RL, ¿no? Vamos a, dependiendo dónde o en qué rama nosotros queremos hallar algo, la aislamos y sacamos a lo demás, ¿no? A lo demás que no hemos aislado, sacamos una red equivalente, ¿no? Algo así como lo que vimos con Thevenin. Entonces, ¿a qué será la tensión? ¿A qué será igual la tensión equivalente, ¿no? La tensión equivalente será, por ejemplo, si este asumimos como nodo positivo o de más alto potencial, este de menos potencial, será el borde positivo apunta al más alto potencial, el borde negativo apunta hacia la referencia, que en este caso puede ser 0. Entonces podemos tener B1 sobre R1 más igual. El borde positivo apunta al más alto potencial, borde negativo al más bajo potencial, B2 sobre R2 más puntos suspensivos más igual. Acá esta fuente apunta al más alto potencial y esta fuente apunta al menor, perdón, este borde apunta al menor potencial, ¿no? Entonces sería Bn sobre Rn. Todo esto sobre las conductancias, ¿no? Por ejemplo, en esta rama será 1 sobre R1. En esta rama más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Hay que notar que esto de acá, ¿no? Esto de acá son corrientes en realidad. Son corrientes, hay que notar. Ahora, estas son conductancias. Claro, porque se supone que por ley de Ohm voltaje es igual a resistencia por corriente, y si lo vemos como conductancia será I sobre G. Entonces un voltaje es igual a la corriente sobre sus conductancias, o sobre la conductancia, que es lo que estamos viendo aquí. Y la resistencia equivalente será igual a 1 sobre las conductancias, sobre todo lo que hemos puesto acá. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Bien, esto sería el teorema de Thevenin, ¿no?
que nos va a ayudar mucho, dado algunos problemas que vamos a resolver. Lo importante aquí es verificar dónde se puede aplicar. Por ejemplo, lo primero que debemos de ver es que está entre dos nodos, ¿no? Que esta red solo hay dos nodos, ¿no? O sea, todo lo que hay dentro de esta red se resume a dos nodos aquí. Ahora, también hay otra forma de aplicar el teorema de Thevenin. A esto le vamos a llamar, el teorema de Millman. A esto le vamos a llamar teorema de Millman forma 1. Otra forma de aplicarlo, por ejemplo, es hallando la tensión total entre estos dos puntos. Y para eso vamos a generalizar un poco más. Acá sería, a ver, acá por ejemplo, ¿no? Si lo queremos hacer a partir de este mismo circuito, entonces vamos a dibujar por acá de nuevo el circuito. Acá R1, acá la fuente B1, acá R2, acá la fuente B2, puntos suspensivos, acá Rn, acá la fuente Bn, acá Rl. No, si nosotros no queremos hallar un circuito equivalente, ¿no?, de alguna parte, ¿no?, de esta subred, no queremos hallar este equivalente, sino queremos hallar directamente una tensión, por ejemplo, una tensión aquí, ¿no?, entre este nodo y este nodo, nuevamente dos nodos. Si nosotros queremos hallar una tensión aquí, llamemos Bx. Bien, vamos a modificar parte de esto. Entonces tendríamos Bx, ¿no?, arriba va a estar casi lo mismo, por ejemplo, B1 sobre R1 más B2 sobre R2 más puntos suspensivos más Bn sobre Rn sobre, y acá le agregamos el término de este término de aquí. Dado que no estamos queriendo un circuito equivalente, ¿no?, a toda esta parte que está de verde, sino queremos una tensión directa entre estos dos nodos, acá también tendrá que ser más, por ejemplo, la tensión acá, porque todo lo que hemos puesto a través de estas ramas es voltaje sobre resistencia, voltaje sobre resistencia, voltaje sobre resistencia. En esta rama no hay tensión, ok, 0 voltios entre la resistencia RL. Le agregamos esto. Pudo haber habido acá una fuente de tensión, sí, entonces le agregamos. Y acá abajo ponemos todas las conductancias en paralelo. Diferente aquí, ¿no?, diferente aquí. Acá ponemos las conductancias, perdón, la suma de conductancias, ¿no?, de la red o de la subred que nosotros queremos hallar su circuito equivalente. Acá es de toda la red, es de todo el circuito que está entre estos dos nodos. Por lo tanto será 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Hasta ahí está todo igual que esto, ¿no?, solo que le agregamos la que está faltando, esta, más 1 sobre RL. Con esta fórmula de acá nosotros hallamos el Bx, ¿no? ¿Qué podemos, por ejemplo, hallar? Si nosotros calculamos el circuito mediante el teorema de Millman, ¿no?, queremos hallar, por ejemplo, la corriente por acá, ¿no?, o la potencia acá. Podemos entonces hallar el circuito equivalente acá mediante el uso del teorema de Millman de la forma 1. Hallamos el circuito equivalente y le agregamos esta resistencia, y por acá, por ejemplo, podemos hallar finalmente el IL. Hallando el IL podemos hallar la tensión acá o la potencia acá. Acá también podemos hallar directamente la corriente IL. ¿Cómo la hallamos? Mediante esta fórmula de acá. ¿Por qué? Porque con esta fórmula de acá vamos a hallar la tensión acá.
Si logramos, bueno, cuando obtengamos la tensión Bx acá, entonces la corriente IL será igual a Bx sobre RL. Bien. A esto le llamaremos teorema de Millman forma 2. Acá hay que recordar, no hay circuito equivalente, simplemente vamos a obtener la tensión entre estos bordes de acá. El circuito equivalente se halla con la forma 1, el teorema de Millman. Hallamos un circuito equivalente y luego le agregamos lo que le hemos quitado, tal como lo hicimos en TV. Ahora, por ejemplo, para generalizar, como último dato de este teorema de Millman, por ejemplo, tenemos algo así. Veamos. R1, B1, por acá supongamos R2, R3, B2, por acá R4, por acá I1, por acá R5, por acá I2, por acá R6. Acá, por ejemplo, podemos hallar la tensión Bx directamente, aplicando teorema de Millman forma 2. Bien, de acuerdo entonces a lo que habíamos visto es primero hay que verificar que entre la tensión que queremos hallar entre este y este punto está entre dos nodos, por lo tanto sí podemos aplicar teorema de Millman, en este caso la forma 2. Acá sería B1 sobre R1. Acá, por ejemplo, el borde negativo está apuntando hacia el potencial más alto, ya que estamos asumiendo intrínsecamente que ese es el potencial más bajo. Entonces, este de acá está apuntando al potencial más alto. Entonces sería menos B2 sobre este par de resistencias que están en serie, R2 más R3, más, siempre estamos con una fuente de tensión en serie con una resistencia. Acá solo hay una resistencia, entonces la fuente de tensión la asumimos 0 sobre R4, más, aquí por ejemplo, todo esto que estamos hallando, voltaje entre resistencia, es una corriente. Entonces colocamos simplemente corriente I1, ya que voltaje entre resistencia, corriente, voltaje entre resistencia, corriente. Entonces aquí ya tenemos la corriente que es I1. Aquí, por ejemplo, vamos a aparentemente no está listo para aplicar lo que estamos aplicando acá, ¿no? Voltaje entre resistencia. Pero si nosotros nos damos cuenta, aquí podemos aplicar una transformación de fuente de corriente a tensión. Y nos quedaría algo así, por ejemplo, ¿no? Vamos a arreglar esto, nos quedaría puntos suspensivos, aquí está R3. La punta de la flecha está para abajo, entonces sería acá R6 menos, menos más I2 por R6 y por acá está Bx. Entonces aquí hemos transformado fuente para llegar hasta acá. Ahora sí, ya tenemos tensión y acá está la resistencia en serie. Entonces, de acuerdo a esto, nos restaría poner, ¿no? Como el borde negativo está apuntando hacia el potencial más alto, ¿no? Pondríamos menos I2R6, ¿no? Voltaje entre resistencia, en este caso R3 más R6.
Bien, eso es lo que va en el numerador. En el denominador serían las conductancias 1 sobre R1 más 1 sobre R2, R2 más R3, perdón, R2 más R3. A ver, 1 sobre R2 más R3 de acá. Acá más 1 sobre R4. Aquí, si lo dejamos esto solo, ¿no? Si lo vemos como una fuente de corriente sola, la fuente de corriente tiene una... a ver. Acá tenemos una fuente de corriente ideal. Una fuente, esto sería ideal. Una fuente de corriente real, tal como ya hemos visto, es esta misma fuente en paralelo con una resistencia, ¿no? Donde asumimos que esta resistencia es muy alta o debe ser muy alta, idealmente infinito para llegar a esto. Entonces, si solamente estamos viendo esta fuente de acá, estamos analizando esto sería una fuente de corriente ideal, cuya resistencia es muy alta o infinita, porque no hay resistencia de esta fuente que esté en paralelo. Entonces, su resistencia propia de esta fuente, no de acá porque esta es otra rama, sino de acá, es infinita. Entonces tendríamos más 1 sobre la resistencia de acá, que sería infinito, más 1 sobre la conductancia de acá, que sería R2 más, perdón, este era R3, no, perdón, acá me estoy equivocando el número, R5 es esto. Entonces esto es R5, entonces acá cambiamos, este es R5, este es R6, ya, ahora sí, perdón, R5 más R6, dado que era o es la conductancia de esta rama de acá, ¿no? Esta suma de resistencias, su conductancia es 1 sobre la suma de resistencias. Bien, con eso nosotros podríamos hallar el Bx. O de otra forma, ¿no? También podemos pensar aquí una transformación de fuente de corriente a tensión. Dejamos entonces estas ramas R1, B1, R2, B2, R3. Acá podemos agrupamos esto y lo vemos como una transformación de fuente. El voltaje sería resistencia por corriente mirando hacia arriba, resistencia R4 por I1 en serie con R4. Aquí vamos a dejarlo tal como lo habíamos ya transformado, R6, por aquí I2 por R6, nos quedaría algo así. Más menos Bx. Por lo tanto, por ejemplo, si queremos hallar el Bx, aplicamos nuevamente teorema de Millman forma 2, Bx. Aquí de esta rama sería B1 sobre R1, de esta rama menos B2 sobre R2 más R3, de esta rama, acá sería más, ¿no? Este acá está para arriba, más voltaje, que es esto, R4 por I1 sobre resistencia R4, más esta corriente, esta tensión I2 por R6 sobre la suma de estas dos resistencias, R5 más R6, sobre la suma de conductancias de esta rama 1 sobre R1, de esta rama más 1 sobre R2 más R3, de esta rama más 1 sobre R4, de esta rama más 1 sobre R5 más R6.
Bien, si nos damos cuenta, este se va con este, nos queda solo I1, lo mismo. Esto es 0, entonces todo esto de acá es igual a esto de acá, ¿no? Entonces podemos aplicar sin problemas, ¿no?, el teorema de Millman, la forma 1, la forma 2, siempre y cuando tengamos las condiciones para aplicar dicho teorema, ¿no?, entre dos nodos, ¿no?, que estas ramas de acá se encuentren entre dos nodos. No hay que olvidar de que estas son corrientes y de los signos que anteceden a esta corriente de acá, ¿no? Acá es positivo porque el borne positivo apunta hacia arriba. Acá es negativo porque el borne negativo está apuntando hacia arriba. No hay que olvidar eso. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar a resolver los problemas o algunos ejemplos. Bien, vamos entonces a resolver este problema, ¿no?, usando el teorema de Millman, hallar IL. Vamos primero a plantear, vamos a plantear usando el teorema de Millman la forma 1, ¿no? Es decir, primero vamos a hallar un circuito equivalente. Bien, por ejemplo, vamos a redibujarlo por acá brevemente. Acá 5, acá 10, acá 4, acá 16. Como nosotros queremos esta corriente que pasa por esta resistencia de 3, entonces vamos a sacar esto de aquí y nos vamos a quedar solo con la parte que vamos a trabajar hacia el circuito equivalente, ¿no? 2, esto es 16 y esto es 8. Bien, vemos primero que hay dos nodos entre esta rama, entonces sí están las condiciones para poder hallar para poder aplicar el teorema de Millman. Por lo tanto, bueno, ya aislamos esta parte. La tensión equivalente será igual a, analicemos esta rama, voltaje entre resistencia 10 sobre 5, analicemos esta rama, menos 16 sobre 4, analicemos esta rama de acá, más 8 sobre 2, voltaje sobre resistencia, sobre la suma de las conductancias. De esta rama será un quinto, más de esta rama será un cuarto, de esta rama será un medio. Entonces, si nosotros operamos todo esto, nos quedará voltaje equivalente es igual a 40 sobre 19 voltios, ¿no? Y también procedemos a hallar, lo que falta, la resistencia equivalente, ¿no?, que sería la suma de las conductancias, ¿no? La suma de conductancias 1 sobre la suma de conductancias por 1 sobre la suma de conductancias 1 sobre 5 más esta rama 1 sobre 4 más esta rama de acá 1 sobre 2. A ver cuánto sale. 1 sobre 5 más 1 sobre 4 más 1 sobre 2, 20 sobre 19 ohmios. Listo, ya tenemos lo necesario para nuestro circuito equivalente. Entonces el circuito equivalente quedará de la siguiente forma, ¿no? Tendremos entonces más menos 40 sobre 19, por acá la resistencia equivalente que es 20 sobre 19, y acá le agregamos la resistencia que hemos sacado, ¿no?, que es donde queremos hallar alguna variable, en este caso la corriente. Acá entonces estaría
3 y por acá estaría IL. Aquí para hallar IL muy sencillo, aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? La MAI. Entonces si lo hacemos ya directamente será IL es igual a voltaje 40 sobre 19 sobre la suma de estas dos resistencias, ¿no? 20 sobre 19 más 3. Si operamos todo esto nos saldrá 40 sobre 77 amperios, o lo que es lo mismo, IL es igual a 519.48 miliamperes. Bien, esta sería nuestra respuesta usando la forma 1 del teorema de Millman. Ahora vamos a usarla directamente, es decir, vamos a hallar, ya que nos piden corriente por acá, vamos a hallar la tensión acá, que es la misma a lo largo de toda esta red. Entonces, hallando la tensión acá, lo dividimos entre 3, nos sale la corriente. Entonces, usando teorema de Millman, la forma 2. Entonces, acá tenemos el circuito. Vamos a copiarlo rápidamente. 10, 4, 16, 2, 8, 3. Bien, acá no sacamos nada. Vamos a hallar entonces aquí la tensión Bx, ¿no? Esta tensión, antes de comentar eso, Bx por lo tanto será igual a la voltaje entre resistencia, ¿no? 10 sobre 5, voltaje sobre la resistencia, en este caso menos 16 sobre 4, 8, ¿no? sobre 2 más 8 sobre 2. Acá no hay fuente de tensión, será 0 sobre 3 más 0 sobre 3. Y abajo la suma de conductancia de esta rama un quinto más de esta rama un cuarto más de esta rama un medio más de esta rama un tercio. Bx por lo tanto nos da 120 sobre 77 voltios. Bien, ya 120 sobre 77 voltios. No hay que confundir este Bx, ¿no? con el voltaje equivalente que hemos hallado acá usando el teorema de Millman, la forma 1. Entonces ya tenemos el voltaje, ¿no? de aquí, por lo tanto, como el circuito es más o menos así, vamos a dibujar lo que necesitamos solamente. Acá 3, acá no viene nada ya. 3. Acá está Bx. Necesitamos o nos piden el IL. Y el IL ya lo tenemos. Sí, IL ya lo tenemos. Perdón, Bx ya lo tenemos. Entonces IL va a ser igual a Bx sobre 3, o lo que es lo mismo, 120 sobre 77 sobre 3. 120 entre 77, 40 sobre 77 amperios. Notamos entonces que hemos obtenido lo mismo que con la forma 1 del teorema de Millman, 40 sobre 77. Bien, entonces podemos plantear cualquiera de estas dos formas dependiendo, ¿no? de lo que necesitemos y del circuito que se nos presenta. Ya vamos a ir viendo estos ejemplos. Bien, continuando, usando el teorema de Millman vamos a hallar la tensión aquí. Entonces, para empezar, ¿no?
podemos, una forma de solución sería, ¿no?, usando el teorema de Millman, la forma 1, donde ya que queremos la tensión acá y esta resistencia está en serie con esto, podemos sacar, por ejemplo, el circuito equivalente a toda esta parte del circuito y lo unimos con esto y de ahí sacamos el Bx. Vamos hacia ese objetivo. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, 120, aquí 20, aquí menos más 60, aquí 5, aquí 36 y aquí 6. A esta parte le vamos a sacar o vamos a obtener el circuito equivalente, ¿no? Esto de acá lo hemos aislado. Entonces vamos a ponerle pues que la tensión equivalente va a ser igual, por ejemplo, tensión entre resistencia 120 sobre 20 más tensión entre resistencia, en este caso menos 60 sobre 5. Aquí ya nos están dando la corriente, ¿no?, ya que esto es tensión entre resistencia, es corriente. Acá nos están dando esta fuente que es 36, sube más 36. Y aquí sería 0, aquí sería voltaje entre resistencia, que sería 0 entre 6. Y aquí abajo tendríamos la suma de conductancias, ¿no? De esta rama sería 1 sobre 20. De esta rama sería 1 sobre 5. Más de esta rama de acá, de esta sola rama de acá, es una fuente de corriente, ¿no? Asumimos que tiene una resistencia en paralelo infinita, entonces 1 sobre infinito. Ahora de esta rama sería más un sexto. Sí, esto de acá sería, entonces voltaje equivalente obtendríamos 72 voltios, ¿no? Esta es la primera parte del problema, la primera parte para hallar el circuito equivalente. Y la resistencia equivalente sería 1 sobre la suma de conductancias. De acá sería 1 sobre 20 más de acá 1 sobre 5 más de acá sería 1 sobre infinito, ya que la resistencia en paralelo de esta rama que contiene esta fuente de corriente, de esta sola rama que contiene esta fuente de corrientes, esa resistencia es infinita. Si asumimos que la fuente de corriente es ideal, 1 sobre infinito más de acá sería 1 sobre 6. Todo esto nos da 12 sobre 5 ohmios. Por lo tanto, el circuito hasta el lado de acá, o sea, todo esto de acá, todo el equivalente de este circuito, donde estamos pudiendo aplicar Millman, ya que todas estas ramas están entre dos nodos, entonces nos quedaría así. Más menos 72. Por acá la resistencia de 12 sobre 5. Y acá colocamos la parte que no hemos tocado o la parte que hemos aislado, que hemos sacado, que sería por acá 1.6 más menos Bx. 1.6 está acá. Entonces ya podemos, observen como todo esto de acá, que está entre dos nodos, se ha resumido a esto de acá, se ha simplificado a esto de acá. Entonces podemos aplicar por divisor de tensión, hallamos Bx, la tensión en esta resistencia 8 sobre la suma de resistencias en serie 12 sobre 5 más 1.6 más 8, todo esto por 72 voltios. Entonces Bx es igual a 48 voltios.
Listo. Ahí acaba el problema. Nuevamente, esta es una forma, ¿no? Cuando hemos usado la forma 1. Ahora, la forma 2 sería colocando estas dos resistencias en serie y hallando todo el voltaje, ya que entre este y este punto, ¿no?, tenemos todo esto y también esto, y que estas dos resistencias están en serie. Entonces podemos hallar la tensión entre este y este punto y de ahí aplicamos divisor de tensión. Entonces vamos también hacia esa forma. Usando el teorema de Millman, forma 2. Entonces vamos a colocar acá todo esto. Ay, perdón. Rápidamente, 120 por acá. Acá menos, más 60. Acá 5. Aquí 36. Aquí 6. Nos olvidamos por un momento de la variable Bx, ¿ya? Entonces acá vamos a tener 1.6 y 8. Acá hay dos nodos, por lo tanto vamos a hallar la tensión aquí, que le vamos a llamar B sub, no sé, pues se me ocurre llamarle B sub A. Sí, B sub A, que es la misma a lo largo de todas estas ramas de acá, ¿no? Un nodo, dos nodos, podemos aplicar misma. Entonces, voltaje A será igual, en esta rama 120 sobre 20, en esta rama menos 60 sobre 5, en esta rama más 36, ya que solo nos importa la corriente. Esta es corriente también, más en esta rama de aquí, no hay fuente de tensión, por lo tanto 0 sobre 6, más en esta rama de aquí no hay fuente de tensión, entonces será 0 sobre 9.6. Todo esto sobre las conductancias, ¿no?, de esta rama 1 sobre 20, más de esta rama 1 sobre 5, más de esta sola rama de acá que hay una fuente de corriente. Entonces su resistencia en paralelo de esta fuente, que no es esta resistencia, es infinito, 1 sobre infinito, más aquí sería 1 sobre 6, acá sería más 1 sobre 9.6. Todo esto nos da 288 sobre 5 voltios. Hay que tomar en cuenta también que aquí se pudo haber planteado, ¿no?, una transformación de fuentes y vamos a obtener una fuente de tensión en resistencia en serie con una resistencia. Nos va a salir lo mismo como ya hemos visto en la parte teórica. Ahora, ya tenemos esto, entonces vamos a la parte del circuito que nos importa, que sería esta de acá. Acá está 8, acá está más menos Bx, acá está 1.6, acá está BA. Acá está BA, que lo hemos hallado, entonces solo estamos regresando a la parte que nos importa. Entonces nuevamente por divisor de tensión, Bx es igual a la tensión en esta la resistencia en donde se quiere la tensión, que es 8, sobre la suma de ambas resistencias que están en serie, 8 más 1.6 por BA, que ya lo tenemos, ¿no? BA está aquí. Si nosotros operamos, nos va a salir 48 voltios. Listo. Da lo mismo. Entonces, dependiendo del circuito, no podemos aplicar la forma 1 o la forma 2 del teorema de Millman. Donde, por ejemplo, si nosotros tuviéramos algo así, ¿no?, vamos a poner un caso muy rápidamente. Si nosotros tuviésemos algo así,
o si el circuito hubiese sido así, por ejemplo, menos más 60, por acá 5, por acá 36, acá está la otra resistencia de 6. Imaginemos que por aquí haya una resistencia de 7 ohmios y por acá siga, ¿no? Siga 1.6, por aquí 8 y aquí Bx, y que se nos hubiese pedido Bx. Ok, Millman podemos aplicarlo hasta acá. Si aplicamos Millman, por ejemplo, la forma 1 de teorema de Millman, de todo esto íbamos a sacar esto: una fuente de tensión equivalente, una resistencia equivalente, y después le agregamos esta parte de acá, dado que para hallar Millman esta parte de acá se la sacamos. Entonces nos hubiese quedado algo así: 7, aquí 6, aquí 1.6, acá 8, acá más o menos Bx. Bien, para hallar Bx podemos usar cualquier cosa, ¿no? Mallas, nodos, transformación de fuentes, o como hay estas dos resistencias, podemos calcular una resistencia equivalente Rx. Tendríamos nodo, resistencia, fuente, nodo, resistencia, resistencia. También podemos volver a aplicar Millman, ¿no? Entonces, todo está en ver qué cosa podemos aplicar, o si no, pudimos también haber aplicado, si fuese la forma 2 del teorema de Millman. De acá pudimos haber hallado una tensión, supongamos B sub A, 6, 1.6, 8 más menos Bx, ¿no? Si es que hubiésemos aplicado la forma 2 del teorema de Millman. Es decir, solamente vamos a hallar una tensión, no un circuito equivalente como este de acá. Entonces, pudimos, por ejemplo, a partir de acá podemos emplear cualquier otra cosa. No sé, mallas, nodos o lo que fuera. Entonces, todo está en ver dónde podemos aplicar Millman, la forma 1 y la forma 2, y después ver qué más aplicamos, ¿no? La cosa es ver o poder visualizar dónde se puede, ¿no? Acá hay dos nodos. Esta resistencia de 7 rompe hasta donde yo puedo aplicar el Millman. Ahora, es necesario también recordar que este problema de aquí fue el primer problema que nosotros habíamos hecho empleando solamente transformación de fuentes. ¿De acuerdo? Habíamos hecho todo este problema usando transformación de fuentes. 48 voltios también hemos obtenido, ¿no? Acá hemos aplicado Millman, ¿no? Y con un divisor de tensión. Bien. Una última cosa que conviene conversar, ¿no? O advertir, ¿no? Hemos aplicado Millman cuando hay fuentes hasta ahorita. Los dos ejemplos que hemos visto lo hemos aplicado con fuentes independientes. No ha habido problema. Ahora la pregunta es si se puede aplicar Millman con fuentes dependientes. Sí, sí se puede, también se puede, pero debemos de tener cuidado, tal como lo hemos venido haciendo hasta el momento, ¿no? Cuidado de no comprometer o perder la variable que controla la fuente dependiente. Hay que tener mucho cuidado. Es decir, al momento de nosotros, si tenemos fuente acá, por ejemplo, B1, R1, acá R2, acá menos más B2, supongamos que por acá que venga una corriente I1,
que por acá ven una corriente I1 y que más allá, pongamos que por acá ven una fuente independiente I2 y que más allá ven una resistencia y por acá ven una fuente de corriente dependiente K veces I1. Ok, de acuerdo a lo que hay acá por ejemplo R3, de acuerdo a lo que hay acá, hay dos nodos, ¿no? Entre este y este punto podemos aplicar Millman, ya sea la forma 1 o la forma 2, pero a la hora de simplificar esto en solo una resistencia y una fuente de tensión, como es la forma 1 del teorema de Millman, o de directamente hallar la tensión que hay aquí, vamos a perder este dato de acá. Lo estamos perdiendo. O mejor dicho, este dato no. Estamos perdiendo la variable que controla esta fuente. Entonces hay que tener extremo cuidado en aplicar Millman cuando hay fuentes dependientes. Y otra cosa, Millman nos está ayudando bastante en este tipo de problemas que conviene también muy brevemente comentar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, teníamos este circuito, ¿no? R1, acá R2, acá R3. A veces nosotros pretendíamos hallar aquí el Bx o pretendíamos hallar aquí un Ix. Lo hallábamos, por ejemplo, ¿no? Obteniendo una resistencia equivalente que es el paralelo de esto, ¿no? Llegábamos a esto. Obteníamos acá, por ejemplo, el Bx a través de un divisor de tensión. Bx por divisor de tensión, ¿no? Entonces ya teníamos la tensión aquí. Y si queríamos la corriente, también Bx lo calculábamos por divisor de tensión. Y como regresamos de acá para acá, acá está Bx, entonces Bx sobre R3 obteníamos esta corriente. O calculamos mediante nodos, ¿no? Mediante nodos, ecuación de nodos, ley de tensión, mejor dicho, método de las tensiones de nodos. Acá hay un nodo, hay tres corrientes, planteamos las ecuaciones de nodo, o hay dos mallas, ¿no? Si necesitamos ya sea el Bx o el Ix, podemos calcularlo como acá hay un nodo, resistencia, un nodo, resistencia, un nodo trivial y fuente. Podemos también aplicar Millman, ¿no? Con Millman, directamente mediante la forma 2 podemos sacar el Bx. Con Millman, con la forma 2, también calculando el Bx podemos hallar el Ix. Entonces, dependiendo del circuito, Millman nos puede ayudar bastante, ¿no? Hay que, como siempre digo, identificar dónde es que se puede aplicar el Millman, ¿no? Y las restricciones que acabo de mencionar cuando hay fuentes dependientes. Bien, eso sería todo en cuanto a Millman.